Cuando hablamos de buscar un embarazo, muchas veces uno se imagina un camino lineal, decidir empezar a buscar y quedar embarazada. Pero a veces es necesario atravesar estudios, tratamientos, pérdidas y duelos. Cuando vivimos este proceso hay una transformación física y emocional, y mientras tanto la vida sigue. En este episodio vamos a explorar lo que pasa en el mientras tanto, la parte que no siempre se ve ni se cuenta en el camino hacia la maternidad. Este es un capítulo muy especial para mí porque voy a entrevistar a una amiga mía muy cercana. Imagínense que es la madrina de mi hijo. Es un lujo que me da este podcast poder entrevistarla. Ya me emociono Sí, yo también. y que ella me pueda contar un poco su camino para buscar a Lolo, que estoy segura que va a inspirar a muchas mujeres que se van a sentir acompañadas en esto que tenés para contar, esta historia tan especial. Y algo que me emociona al triple es que anda Lolito por ahí dando vueltas, que tiene un mes y pico. Y es una parte muy feliz de la historia que ya nos contarás. Pero para arrancar, quiero que el público te conozca igual que yo. Así que me gustaría, Luli, que te presentes brevemente. Contanos un poco quién sos. Luciana Isla, Luli, para los amigos. Tengo 34 años, hace 20 años que somos amigas. Diseñadora de indumentaria, trabajo en el rubro indumentaria y textil. Quiero saber cómo empezó ese primer acercamiento a decir, bueno, quiero ser mamá. ¿Es algo que siempre estuvo ahí dando vueltas la idea? ¿Es algo que surgió con el tiempo? Creo que yo quiero ser mamá antes de ser adulta. O sea, vengo de una casa monoparental con mi mamá, entonces un rol que tengo muy incorporado en mi vida. Mi mamá, como digo siempre, hizo que parezca la mejor tarea del mundo. Y bueno, y cuando fui creciendo, cuando conocí a mi marido muy chica, me casé chica también, a los 28 años, tomé el salto de decir, bueno, quiero buscar a mi bebé. Siempre cuento que yo empecé medio la historia de atrás para adelante, o sea, mi camino de la búsqueda de la maternidad arrancó ya con una autopercepción de que algo iba a costar, de que iba a ser un camino difícil o complejo, y lo fui desenmarañando a medida que pasó el tiempo. En la misma búsqueda fui desenmarañando ese nudo que yo venía trayendo desde que tengo, toda razón, desde que tengo 10 años. Porque hubo un momento que vos dijiste, bueno, me estoy dando cuenta que este camino de quedar embarazada está siendo un poco más largo de lo que pensaba. ¿Te acordás ese momento que dijiste, bueno, efectivamente ese miedo que yo tenía se está haciendo un poco realidad? Yo ya sabía que al año era que tenía que empezar a hacerme estudios y demás, entonces mi primer approach con los estudios fue bastante solitario. Arranqué en una clínica de fertilidad a la que tenía que ir sola, que de repente los términos que se usaban para investigar o ver en un análisis, me acuerdo que esa fue la primera vez que fue el impacto, vi que me habían mandado a hacer análisis y en el diagnóstico decía infertilidad. Y me dejó como, ya lo había escrito, algo que yo tenía miedo que suceda. Y ahí hablé con mi mamá, que bueno, yo vengo de una historia familiar donde el tema de las búsquedas complejas son una carga en la familia, son como parte de la historia que se cuenta familiar. Y me acuerdo que me dijo, es lo que escriben, o sea, es como, es lo que tienen que poner, no es que soy infértil, sino que el diagnóstico es lo que hace que podamos hacer todos esos estudios. Así que me acuerdo que ese fue el primer impacto. Y de ahí fue todo un camino ganado porque ahí empecé a conocerme, a conocer mi cuerpo. ¿Cómo fue esa búsqueda de, bueno, esa red de profesionales o entender a quién tengo que consultar, cuál es el mejor médico? ¿Cómo fue ese proceso de decir, acá es donde me siento cómoda? En verdad, al principio yo arranqué, bueno, como te digo, en una clínica a la que iba sola en pandemia. Ese fue un capítulo bastante como frío, quiero decirlo, no sé si bueno o malo, pero sí frío, porque el ir y escuchar y el ser tan chica, todavía yo no estaba en la misma página que mi pareja. Yo ya había arrancado con esta carga emocional de no voy a poder, y él, me acuerdo que era tranqui, estamos bien, y yo por dentro no estamos bien, pero no sé por qué no estamos bien, ¿entendés? Es interesante eso que decís porque la pareja lo vive a la par tuyo, pero la que pone el cuerpo sos vos y tal vez Sí, ni la emocionalidad para vos era distinta. totalmente, y también como mujer se juegan otras cuestiones, otras cargas, o sea, hay un montón de cuestiones que a una le empiezan a carcomer por dentro y bueno, cada uno con su rol, o sea, no es porque el otro no quiera empatizar, sino porque no tiene ese bagaje que tiene una, ¿no? Y como te digo, yo hago el cuento corto, vengo de una casa monoparental en la que mi mamá, antes de que yo llegue al mundo, había perdido varios embarazos. Entonces yo tenía ese miedo de que costara. Entonces, bueno, todo yo quería ya. Tenía una ansiedad antes de arrancar que era como de más, digamos. En esta primera clínica yo empecé a hacerme estudios.
mis estudios de genética, o sea, cosas bastante como duras para un primer impacto. Y en un momento empezamos a hacer unos tratamientos de muy baja complejidad en ese lugar y en un momento yo dije, hasta acá, necesito un descanso. Y ahí descansamos. ¿Cuánto tiempo? Y unos años, unos años. Ahí hubo como un bachecito donde dije, bueno, pará, capaz que esto es mucho. Necesito reacomodarme. No estaba lista. Porque ¿qué pasaba en el medio? Digo, uno encara estos tratamientos, Mm, obviamente con el deseo de ser mamá, sí, pero en el medio la vida sigue, digamos. Digo, yo tengo total. que rendir igual en mi trabajo, tengo Ujú, que estar bien socialmente. sí. ¿Cómo te impactaba emocionalmente, físicamente, Mm. por ejemplo, en tu trabajo de todos los días? Lo que me pasaba es que yo cuando arranqué con la búsqueda puse muy en pausa muchas cosas, hasta decisiones chiquitas. O sea, yo digo siempre como que es muy difícil con todo ese deseo y esa carga, ansiedad, no tomar decisiones, pero te digo pavadas, ¿eh? Sí. Correr un colectivo, porque si estoy embarazada, puedo correr, hacerme la depilación definitiva, puedo, porque si justo me embarazo lo voy a interrumpir, puedo cambiar de trabajo. Yo amaba mi trabajo de ese momento, trabajaba en una marca de niños, que era como mi pasión, pero lo económico no me acompañaba, entonces tenía que hacer un cambio y ahí me empecé a encontrar de repente con entrevistas laborales donde me preguntaban si quería ser mamá, porque claro, ya estoy casada, estoy recibida y bueno, se supone, viste, que el cuento es de una manera y en las, Incómodo que se siga sí, preguntando eso. sí, y en las entrevistas laborales, bueno, ¿querés ser mamá? ¿Están tus planes? Me encontré en una entrevista ya como muy ríspida diciendo, bueno, ¿y vos? O sea, Claro. A ver, no, contame, si estamos claro, hablando de esto. no sabía que estábamos en estos términos, ¿viste? Y bueno, terminé cambiando de trabajo y ahí surge la nueva pregunta, che, ¿puedo quedar embarazada tan rápido? Porque entonces los desafíos que este trabajo me propone los voy a poder agarrar. Bueno, así todo el tiempo, cada mes se renovaban las preguntas. Cada vez que menstruaba era otra vez barajar y dar de nuevo. Y es una carrera con uno mismo silenciosa, porque aunque se lo trates de explicar a quien se lo trates de explicar, es silencioso, todo va por dentro. ¿Sentías que había temas tabú en tu trabajo? Como, me tengo que ir a hacer un tratamiento, el estudio número 5, pero no quiero abrir esto. Mm. Digo, que todos sepan de mi proceso, que todos tengan algo que opinar o incluso que me jueguen Mm. contra laboralmente. ¿Era algo que te planteabas? En mi vida laboral, en la primera etapa, con este primer lugar al que fui a estudiarme, fue bastante para adentro y privado. Creo que lo he contado en el trabajo, pero viste, no era el tema central. Después, cuando me cambio de trabajo, pasa el tiempo y encuentro una clínica de fertilidad que es la que finalmente me acompaña y una doctora que es la que finalmente me diagnostica y es parte de este equipo, de este trinomio con el que logramos el embarazo. Pero bueno, en esta segunda parte en la que acá fuimos a la carga con todo, porque ya éramos dos personas en la misma página, no era yo sola, hay un diagnóstico en el medio, entonces todo se vuelve real y tiene un nombre y en este caso sí yo sentía a nivel laboral que en un momento había que poner en pausa algunas cosas, la búsqueda por ejemplo, hubo un año donde dije, bueno, ahora lo pongo un poquito en pausa porque viene tal vez un desafío de un viaje al que quiero estar disponible. Ibas como mechando Ujú. lo personal y lo laboral, metiéndole más intensidad a una cosa o a Total, la otra, pero total. siempre era algo que combinabas en tu cabeza. Ay, sí, todo el tiempo, como una línea de tiempo en la que vas como haciendo un rompecabezas, todo el tiempo recordando que no es un camino lineal, que podés poner una pausa, que podés esperar, que podés activar otra vez, digamos, no tiene que ser todo ya. Por eso yo digo que el camino lo fui desenmarañando, porque arranqué muy oscura y al pasar del tiempo lo fui allanando a nivel profesional y entendiendo hasta dónde poner mi energía, hasta dónde volverme loca si las cosas profesionales no se daban como yo quería que se den antes de. Yo quería todo antes de quedar embarazada. Quería resolverme la vida antes de quedar embarazada. Claro, sentías que el momento ideal era si yo ya había llegado a hacer estas 3 cosas. Ujú. Sí, sí, sí. Todo se tenía que dar antes de, y cuando empecé a minorar un poquito la marcha y empecé a duelar también esas ideas del antes de, fue que todo empezó a caminar distinto, a tomar otro color. Y bueno, y en un momento me acuerdo que
estaba muy, muy mal a nivel profesional porque las cosas no se estaban dando como yo quería que se den. Me tomé un día para poner papeles, escribir, y todo apuntado a lo profesional, y todas las cosas que quería lograr, y yo también cuestionarme quién soy yo a nivel profesional, porque en el medio se me iban pasando los días, los meses, y bueno, ¿qué quiero hacer yo? Porque si estoy poniendo las cosas en pausa por mi búsqueda, ¿hasta dónde las quiero poner en pausa y hasta dónde las quiero activar? Y en ese día, donde para mí fue un momento muy clave en mi vida, me puse a escribir, 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 esa búsqueda del propósito de la que tanto se habla, y me di cuenta de que había algo más que tenía que ver con lo personal, que había que depurar y curar antes de... Llegar. Y siempre digo que soy muy como abogada de mí misma, ¿no? Porque yo sabía que había algo, yo lo presenté, lo intuía, yo físicamente sentía algo. Me voy a hacer la ecografía, cuando estamos haciendo el estudio, la ecografista da en la tecla con el aparato en el lugar donde a mí me duele. Y le digo, es ahí. Mira y me dice, me parece que esto es un endometrioma. Yo ahí, bueno, eso se opera, ¿qué se hace? Sacalo, ni idea. Decime qué hago. Cuando le llevo al estudio me dice, "Mm, esto puede llegar a ser endometriosis, vamos a repetirlo en el mismo lugar, con el mismo médico, con el mismo aparato. Ok, bueno, lo repito, aparece ahí el endometrioma. Entonces, como que siempre digo, la fórmula de encontrar este diagnóstico fue desde ya mi insistencia. Yo sabía que había algo y dar con un profesional que me escuchó, porque yo desde el primer minuto que encuentro esta segunda doctora con la que empiezo el camino de la búsqueda del embarazo, ella me dijo, me acuerdo literales palabras, el primer día que la conozco, le cuento todos estos dolores y qué sé yo, sin tener estudios que me amparen, y ella me dijo, eso puede ser un diagnóstico en sí mismo. Y el tiempo nos dio la razón. Alguien que te Finalmente, escuchó. sí, sí. O sea, había que encontrar a alguien que me escuche y que le dé bola a esas palabras que yo tanto decía. Y bueno, finalmente dimos con el diagnóstico, que era endometriosis, con lo cual ahí yo también como que hago una suerte de empoderamiento, no solamente en términos de, bueno, qué bueno, peleé por este diagnóstico, lo tengo, ahora qué se hace con esto, ahora sí, podemos ponerle un nombre, sino también como decir, si yo vengo cargando con un dolor de endometriosis todos estos años, bueno, ahí me acuerdo que nos juntamos nosotras a tomar un café. Ese día fue muy especial porque Luli me comparte que ya teníamos diagnóstico y ibas a encarar el tratamiento. Sí, acá ya es otro capítulo en términos también hasta de pareja. Yo siempre digo que renové mis votos el día que salgo con ese diagnóstico y que mi médica me dice, bueno, el camino ahora es vamos con fertilización in vitro. Y yo tenía pánico. ¿Qué son esas palabras? O sea, era un montón, me acuerdo. Y salgo de ahí con mi marido y me acuerdo que le dije, yo sabía que había algo y él me frena en seco y me dice, pues no sabías, ahora sabemos, palabras más, palabras menos, pero sí lo que me acuerdo es que me dijo, el cuerpo le pones vos, yo estoy para acompañarte en lo que quieras, nosotros ya somos una familia. Y eso me pareció como todo lo que necesitaba porque, digamos, somos suficientes. Eso siempre es re importante. Como nosotros ya Pase somos. lo que pase, ¿no? Claro. Y tener el apoyo, entender que vos sos la que pone el cuerpo en Sí, esto, que sí. bueno, imagino las ganas también de la otra parte, pero la que pone el Claro. cuerpo, digo, es la mujer. Y ahí me quedé un ratito llorando en la calle, me acuerdo, y sale una de las secretarias de mi doctora, frena y me dice, siempre los veo acá llorando un poquito, pero esto es, dale, hay que seguir, como, dale que sale, ¿te entendés? Y me recuerdo de ese momento porque fue como, ok, no soy sola en el mundo a la que le pasa esto, ¿viste? Hay algo, una frustración, algo que uno se hace imágenes mentales de muchas Mm, cosas, e sí. imagino que hay una idealización o romantización del proceso. Fue distinto a lo que yo imaginaba que iba a ser. Uno ve muchos videos y cosas así como romantizadas, como vos decís. Bueno, mi camino era distinto. Y tuve tiempo de poder Y era asimilarlo. hermoso también. Y era hermosísimo, sí. En el camino me fui dando cuenta de que no era ni la sorpresa, no era sorprenderme yo y salir del baño y mostrarles a mi marido, no era por ahí, era La noticia, el bebé. sí, de que estabas Exacto, efectivamente embarazada. exacto. Y ahí cuando empezaste el tratamiento, tuviste que por ahí algún día no ir a trabajar, tuviste que, bueno, parte Sí. del proceso, digo, faltar un día, avisarle a tu jefa, avisarle al equipo, ¿te sentías cómoda
dando esa visibilidad, ¿vos querías abrir la puerta a eso al resto? La ley te ampara cuando estás embarazada, pero en la parte de la búsqueda no. Entonces, ¿cómo hago me la juego? ¿Cuento? Si estoy buscando un bebé o lo vivo para adentro y no me la juego tanto, porque yo qué sé qué puede pasar. ¿Vos tenías la sensación que contando que estabas buscando podía dejarte afuera de algún proyecto o algo laboral? Y siempre está ese fantasma y no solamente un desafío laboral del que me pueda dejar afuera, sino del trabajo en sí mismo. Digo, qué sé yo, no lo sé, no digo ni que sí ni que no, pero el fantasma siempre está. Que uno necesita el trabajo porque si voy a tener un hijo lo necesito más, por ende más el miedo, ¿no? Que uno sufre. Sí, sí, totalmente. Yo estaba en el trabajo, en el medio de una reunión, y me llama mi médica, que era todo lo que yo estaba pensando ese día. Bueno, y cuando me llama me acuerdo que fui a un baño, entonces yo escribí todo, y ese papel casi que te digo que lo tengo, donde me dice que de los 4 óvulos que me pudieron sacar, solamente pudieron fecundar uno. Bueno, que había que esperar 5 días, porque así son estos tratamientos, hay que esperar 5 días para ver si evoluciona y poder transferirlo. Lo llamó Esteban en el momento, a mi marido, y me dice, solo necesitamos una. Una era la voz de alegría y la otra la voz de tristeza, ¿viste? Uno se Intensamente. aferra a esa esperanza, Sí. digo. Y el rol de cada uno también, porque ahí su rol era sostener. Entonces, solo necesitamos una. Perfecto. Y ahí Tenías fue que seguir esperar. trabajando el resto del día, Mm. digamos. Ahí, bueno, volví a la reunión, justo mis jefes habían salido un segundito y yo me quedo con mis compañeros, tanto. Y me acuerdo de decir, ay, qué difícil esto, qué difícil recibir una noticia así, tener que seguir como si nada. Y a los 5 días tenía otra intervención quirúrgica, ya ni me acuerdo lo que dije en el trabajo. Bueno, y a los 5 días había que ir a hacer la transferencia. Y me acuerdo que llego y esperamos en una salita de espera donde había 3 sillas. Ya ni bien llego, siento que en esa tercera silla que estaba vacía se iba a sentar mi médica para decirme, acá no pasa. Y che, chao. Y siempre digo que para mí ese fue el día más triste de mi vida, en términos personales, ¿no? Obviamente que siempre pueden pasar como duelos y demás, pero ese fue el día más triste. Llegamos, pasó una hora, yo tenía que estar con retención de líquidos y digo, no me van a hacer esperar una hora sabiendo en el estado en el que estoy por nada. O sea, una hora y media. Yo le digo, Esteban, Lo esto seguías no. esperando. Sí, seguimos esperando. Pasa esto, llega mi médica, se sienta. Me acuerdo que me dijo, me explicó que el embrioncito no había llegado, que yo había hecho todo bien, me acuerdo. Qué importante eso, ¿no? Como la culpa que uno puede llegar a tener y que te digan, vos hiciste todo bien, tranquila. Y ese día escribí un mensaje al trabajo como pude y dije, no voy a ir a la No oficina. puedo Y seguir así. acá sí que me digan lo que me digan, yo no podía ir a la oficina ese día. ¿Cómo fue desde ahí? Y Porque desde tenías ahí, que volver a juntar tus pedacitos y decir, bueno, vamos de nuevo. Y en el medio, ese tiempo de duelo que sí, tuviste que hacer, tenía que seguir la vida. Digo, bueno, mañana es otro día. me acuerdo que me dijo que había que esperar 3 meses para volver a intentarlo y a mí me parecía una eternidad. Y bueno, En ese momento suena un mucho. montón. Volví al trabajo, yo en el medio hacía un montón de cosas, gimnasia que nunca en mi vida había hecho gimnasia, bueno, había que hacer gimnasia, hago gimnasia, comía todo antioxidante para bajar la inflamación, porque mi cuerpo tendía a inflamarse, entonces, bueno, había que comer bien, acupuntura, fundamental, siempre digo, me ayudó un montón, me ayudó también acá, terapia ni hablar. Estaba con mi psicóloga de toda la vida y después hice un tiempito un tiempito poquito, pero con una persona que era especialista en tratamientos, que le había recomendado, recién me preguntaste hace un ratito, las personas que te acompañaban. Hubo 2 personas que no eran de mi entorno directo, pero que habían pasado por tratamientos, que fueron mis compañeras. Y siempre es algo que agradezco y que regalo yo hoy de mí, porque una vez que tenés a tu bebé, decís, yo le tengo que poder regalar esto a otra persona, ¿entendés? Porque imagino que hablas distinto con esa Mm, persona que ya lo vivió. sí, Obviamente que el resto te quiere acompañar, ni pero alguien hablar. que tuvo esa experiencia debe tener otra mirada. Alguien que te diga, hice 7 tratamientos y no salió, y de repente salió, y decís, uff, bueno, vamos, Me vamos, agarro esa esperanza. hay que ir, ¿viste? Como me agarro de ahí, tal cual. Contarle, tengo tantos folículos, vas contando en el mismo idioma y en el mismo código. Y bueno, y esos meses, dije, bueno, en 3 meses
Llegaron casi esos 3 meses y yo dije: "Yo no estoy lista". Yo sabía, ahora sí sabía a qué me iba a enfrentar. Obvio que tenía miedo, pero también entendía cómo quería llegar ahí y no me sentía del todo preparada. No solo era miedo, yo sentía que había algo que no era todavía el momento. Y me acuerdo que la llamé a mi médica, que siempre digo que, o sea, es como un un El faro. angelito que te Sí, acompañó. porque, o sea, era como muy contarle las cosas íntimas, ¿viste? Decirle: "Che, no estoy lista", y que me dijera: "Está bien". O sea, Esperemos. claro, no es que querés ser porque la culpa, no es que quiero ser menos mamá, es solamente que no estoy lista ahora y que quiero dar lo mejor de mí, y ahora voy a dar lo que queda de mí, porque No, todavía estoy duelando lo que no no voy fue. a dar mi 100% en este momento. Exacto. Pero a la vez uno debe tener miedo de si dejas pasar tiempo, esto me Sí, juega en contra. Digo, la sí, mujer tiene esto del reloj biológico un poco. totalmente, totalmente. Y en mi caso no es solamente el reloj biológico, sino mi diagnóstico. Entonces, sí, el tiempo era como la ansiedad, pero al mismo tiempo entender, yo no quería ser mamá y ya. Yo quería regalarle lo mejor de mí a mi hijo o a mi hija, porque en ese momento todos pensamos que iba a tener una hija mujer. Y acá Lolo, Y no. te volviste a armar. Yo me calendaricé para ese día arrancar el tratamiento y ser prolija. Perfecto. Para poder arrancar el tratamiento yo tenía que empezar a menstruar. ¿A vos te Entonces, vino? A mí no. perfecto. Todos mis planes, como es la maternidad, por supuesto, cambiaron. Más no. Pasa una semana, me como una semana de mis vacaciones, que uno tiene 2 semanas al año. Nada. Pasa una semana, no me viene. Pasa otra semana, no me viene. Y esto no termina con la típica historia feliz de, estaba embarazada. No, No, simplemente no te vino. fue una irregularidad. Y yo me acuerdo que fui medio amenazante al médico, a mi doctora, y le dije, mira que yo me tomé vacaciones para esto, ¿eh? Claro, como si él pudiera hacer algo. Claro, y mi médica me dice, una irregularidad, hay que esperar a que venga. Y no me vino. Y no me vino. Y volví al trabajo y adivina cuándo me vino. El día que puse un pie en la oficina. No, tenía que ser. Pongo un pie en la oficina una hora antes porque ya estaba fresca como una lechuga de haber estado descansando. Y ahí me voy corriendo al médico. Así como llegué, fiché y me fui al médico. Claro. Y en mi medio no sé qué decía en el trabajo ya. No, tengo que ir al médico, de repente me Las siento. mil y una Sí, excusas. ¿viste? Bueno, me voy a hacer esto es diciembre, habían pasado ya 5 meses, 3 tenían que pasar. Yo ya seguía. Y en diciembre me acuerdo que voy, yo dije, ay, para las fiestas quedo embarazada, entonces en Navidad Lo voy a cuento. contarlo. Ay, qué pesada con la sorpresa. No, no, esto no es de sorpresa, no se trata de sorprender a nadie más que a uno y la vida. Claro. Y el spoiler alert es que todo empieza cuando nace el chico. Cuando quedaste embarazada también. Claro. Un gran capítulo. Un gran capítulo, pero bueno, el desafío, Sí, desafío. sí, sí, Bueno, obvio. sí, querer mantener viva a esa persona. Claro, que hay que mantenerla viva. Me acuerdo que dije, bueno, me vino, me voy. Y me dice, no, tenés un folículo remanente, una cosa así. No podía empezar, Otra porque vez. tenés que estar impoluta para empezar. Entonces no podía empezar. Un mes más de tomar pastillas anticonceptivas para controlar mi ciclo y arrancamos en enero. Bueno, está bien, arrancaremos en Esperamos enero. un mes más. Me dijo, igual, mejor. Diciembre no es un buen mes, pero porque acá cierra no sé qué cosa y yo no sé si También será pasan así. muchas cosas en diciembre, ¿no? Sí, Digo, hay una carga sí, emocional con ese mes. totalmente. Y la verdad es que un poco lo agradezco porque esto, como te decía hace un rato, si bien cada mes se renovaba y era barajar de nuevo, ni te digo con las fechas especiales. El Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amigo, de Halloween, todo era una fecha para Especial comunicar. para vos, Claro. potencial comunicadora de la noticia. Llega para Navidad. Ay, bueno, entonces, no, Lo disfrazo de no, Papá Noel y lo que claro. Y todo, así como hoy me río, en esos momentos era triste. una angustia, Un por día me supuesto. acuerdo que me vino en Nochebuena y fue como, no, no. O no sé, de irme un fin de con amigos para el Día del Padre y decir, bueno, ahora me desenchufo. Llegamos y un anuncio embarazo. Y fue, qué bueno, Basta. pero no, No quiero hablar más del tema. estoy descansado, jefe. Claro. Todo me lleva a eso. Pero después, Llegó finalmente, sí, enero. pudiste arrancar el tratamiento. Llegó enero, llegaron todas esas ecografías donde contábamos folículos y donde yo salía y te mandaba un audio y te decía, Todas eran buenas noticias. Ahora sí, sí, iba pasando. yo estaba Y vos distinta. estabas distinta. Sí, sí, era otra energía. Vos
Vos sentías que algo Yo se venía. sentía que esto era. Sentía que era hora, que ya está, que ya había dado todo lo que tenía que dar, que ahora sí no había nada. Pendiente. Mm. Y me acuerdo, salía y caminaba por Ascuénaga, y en ese caminar por Ascuénaga, porque era un ritual, te mandaba un audio y te decía, amiga, tengo tantos folículos. Eran poquitos, pero yo en este segundo tratamiento, porque digo que era distinto, porque yo entendí que yo no iba a ser mamá a pesar de la endometriosis, yo iba a ser mamá con endometriosis. Cada folículo que mi cuerpo me pudiera dar, Lo abrazaban. lo abrazaba, tal cual, tal cual. Bueno, y Y, finalmente quedaste y embarazada. quedé embarazada. Lo primero que me pasó fue no caer, porque hice un cambio de identidad, y cuando llega ese positivo, me acuerdo de decirles a ustedes, a mis amigas, ahora ya no era la que buscaba, fueron muchos años de buscar. Entonces, en un mes que hice el tratamiento quedé embarazada, que está bien, es como podía llegar a suceder, pero yo siempre me autopercibía como la que buscaba, y de repente fui la que encontró. Y me costó, la verdad, entenderme de esa manera. Me acuerdo que antes de tener mi positivo, de yo darme por embarazada, porque lo había sentido, sentí esos tironcitos, sentí cosas, y de decirle a mi bebé, no es que no esté contenta, estoy procesando, teneme paciencia, Espérame. espera, que yo voy a caer, viste, como Sí, sí, sí. que no sienta Es que que no te quiero, pero claro, no es que no te es raro. claro. Y me acuerdo de decirles a ustedes como, siento que vivía en un monoambiente, que le fui dando forma, que tal vez ahí vean meses donde me costaba pagar el alquiler, o que no tenía una bombita, viste, como estaba medio cachuzo el monoambiente, y que de repente me mudo a una mansión. Bueno, estoy feliz, pero necesito despedirme de esta persona que fui. Y creo que los primeros días los transité de esa manera. Hasta que hubo un día donde caí. Estoy embarazada. Estoy embarazada. Y todo va bien. Y todo va bien, y nunca tuve miedo a perderlo, porque yo sabía que iba a ser un camino complejo para llegar, pero me prohibí a mí misma siempre, desde antes de quedar embarazada, incluso me lo prohibí, llegar a pensamientos intrusivos de, si lo pierdo, voy al baño, me fijo. No, o sea, mi cuerpo va a saber qué hacer con ese bebé. Yo, Tanto que lo buscaste, querías disfrutarlo. sí, siempre, siempre me prohibí llegar ahí, y así fue. ¿Qué aprendiste en el proceso? Y creo que también esto puede ayudar a otras mujeres viviendo lo mismo de leyes. ¿Cómo te acompaña una empresa? Digo, porque uno hace tratamientos, hay un factor Ujú, económico, ¿qué pasa sí. con las obras sociales? A mí, bueno, me tocó un poco investigar toda esa parte administrativa en el medio, porque a pesar de lo que la ley dice, nosotros desde el 2013 tenemos una ley de fertilidad. Lo que implica es que se pueden hacer hasta 4 tratamientos de baja complejidad al año y 3 de alta complejidad, con un intervalo de estos 3 meses. Yo tenía una obra social que no estaba pagando al lugar a donde yo quería hacerme el tratamiento, que me derivaba a otro. Y la verdad es que hacer equipo con un médico para mí era fundamental. Yo no podía arrancar de cero otra vez. Habías encontrado a la médica que te gustaba, que te había encontrado un diagnóstico, pero no te lo cubría la obra social que vos tenías. Había que hacer todo o sea, no lo cubría, porque esa obra social no le estaba pagando al centro, entonces bueno, había que Ok, temas cambiar. burocráticos Temas burocráticos. existen. Me cambié de obra social, empecé a pagarla, me lo cubrió la obra social. Porque uno se olvida en el camino, ¿no? Pero digo, o el que está afuera no está tan al tanto con esto, pero hay todo un tema económico, 100%. cómo abordarlo, cuántos tratamientos puedo hacer, cuántos puedo pagar, la ley me ampara, no me ampara, la empresa va a entender esto, me va a cubrir algo, digo, son todas preguntas que antes de no las sabés las respuestas. No, yo trabajo en una pyme, así que esas preguntas de si la empresa me ayuda o no, eso yo lo desestimé. No, nunca pregunté, pero lo desestimé. Siempre lo tomé como un camino muy en paralelo al trabajo y personal. Pero bueno, sí tuve que hacer todo como un enroque y empezar a pagar una obra social que no pagaba. Entonces, sí, la verdad que implicó dinero, y en el medio, si bien el tratamiento está cubierto, se pueden, de acuerdo al diagnóstico de uno y a la situación de cada una, hay cosas que se pueden ir haciendo agregados. Bueno, yo hice algunas cosas más, algunos add-ons se llaman de esa manera,
para poder llegar al embarazo, porque ya teníamos un camino recorrido, entonces ya sabíamos con qué contábamos y cómo me podían ayudar a O mí. sea, en el tratamiento decís, vos podías En como el pagar algo tratamiento, extra que ayude un poco más exacto, al proceso. exacto, exacto. Incluso, me acuerdo, esto fue un monto muy relevante, pero también, o sea, es todo un camino donde todo el tiempo se pueden ir mechando cositas extras. Y me acuerdo de estar en la transferencia, que es el momento donde me implantan al embrioncito, a mi Lolito, de estar en la transferencia y que la cánula, creo que es la cánula, no me agarraba. Y bueno, Qué desesperación. sí. Y, bueno, yo creo que esto me da el pie. Perfecto, que Hay que comer. es el protagonista de esta historia, que básicamente es la persona de la cual estamos hablando. Ay, mi amor. Sí. Igual me emociona que salga en el podcast, porque bueno, estamos hablando de él. Estamos hablando de él, sí. Así que me Claro. hace muy feliz que esté acá también. Ahí estamos. Luli, si nos vamos para adelante, una vez que quedaste embarazada, digo, vino al mundo Lolo. Ujú. ¿Y hoy cómo vivís la vida con Lolito y cómo te planificás? ¿Sentís que te cambió un poco la planificación a futuro? Por ahí todo lo que te imaginabas antes de ser mamá y ahora decís, bueno, incluso en tu camino profesional, digo, ahora lo pienso diferente o cuánto tiempo me voy a tomar de licencia. Digo, todo lo que pensabas antes de cómo lo estás Sí. viviendo ahora en este primer mes, ¿no? Porque es No, muy ni hablar. reciente. Durante el embarazo yo me ocupé mucho de poder llegar a una licencia cómoda, por así decirlo. Como te contaba antes, trabajo en una pyme, así que hubo que sentarse, hablar, entender cuántos meses me iba a tomar y si es que puedo volver antes, si no, porque en verdad uno tiene que poder decir a los 3 meses vuelvo o no vuelvo. Claro, eso lo tenés que avisar antes. Hay que avisar cuando llegas a los 3 meses, bueno, me tomo 3 más o 5 de sueldo o no. Y obviamente que es difícil esa decisión. De poder bancarse económicamente esos meses que uno no está Exacto, trabajando. exacto, exacto. Pero bueno, ahí está como también la flexibilidad de que sea una empresa más chica, por así decirlo. La flexibilidad que tal vez no se encuentra en los beneficios corporativos, pero sí en la dinámica diaria que se le va dando forma. Las prioridades cambiaron mucho. Viste que yo antes estaba como jugando esa carrera contra el tiempo de hago todo antes de, bueno, no. Ahora Te das todo cuenta cobró que te da sentido, claro. la persona más importante de mi vida. Sí, Lola. sí, 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 sí. No porque no tenga objetivos, los tengo. Mis objetivos profesionales, no sé si están tan claros como antes o si O se son los están mismos. reinventando tal vez, Se están ¿no? Vos te reinventando mucho. transformás y empezás a tener por ahí otros deseos. Sí, y también como entender que pasamos por todo esto, no puedo seguir siendo la misma persona que era antes. No vuelvo. No vuelvo siendo la misma, porque entendés que podemos mucho. Es mucho lo que una pone para ser mamá y siendo mamá. Hoy entiendo también, un trabajo es un trabajo. No, no voy a buscar mi identidad en un trabajo. Un trabajo me llena porque son muchas horas de mi vida que le dedico y porque yo tengo la bendición de saber lo que me gusta hacer, que no es menor. Para ir cerrando, Sí. el capítulo nos inspiró un montón y nos emociona porque la finalidad es ahí que está Lolito con nosotros. Sí. ¿Qué le dirías a tu voz que Uf. empezó a buscar un bebé en ese momento, hace varios años atrás, cuando empezaste a transitar este camino? ¿Qué consejo le darías a alguien que está viviendo lo mismo hoy? Siempre hay una frase que me dijo mi psicóloga una vez y que me encantó, que fue hacer sin importar el resultado. Hay que hacer, porque todo te va acercando. Cuando yo entendí cuál era mi ruta, bueno, hay que ir por ahí y hacer. No en detrimento de una misma, ¿viste? Porque después va a ser la que ponga el cuerpo siendo mamá, entonces también quererse mucho y como esto de decir, bueno, este es mi diagnóstico, yo no voy a hacer a pesar de esto, mamá, yo voy a hacer con esto, mamá. Entonces, eso te da como otro amor hacia vos mismo, ¿viste? Logré 2 folículos, qué espectaculares esos 2 folículos que logré. Logré 3, qué espectaculares. Tengo un bebé. O sea, y no fue por tener 158.000 chances a favor, fue por haber abrazado las que tuve. Y todo vale la pena. Y todo vale la Exacto. pena, sí, claro. Bueno, gracias por venir, por formar parte de esto. Para mí es un capítulo muy especial. Lo más feliz es que hoy está Lolo acá con nosotros. Gracias por compartir. Gracias, amiga. Te quiero.